Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro vídeo sobre probabilidad condicionada, en concreto con el ejercicio número 13. El enunciado nos dice: en un experimento animal, una rata es colocada en un laberinto del cual debe encontrar la salida. El laberinto tiene tres posibles caminos: C1, C2 y C3. Si entra en el camino C1, no puede salir, pues se activa un dispositivo que no se lo permite. Si entra en el camino C2, encuentra directamente la salida, pero si entra en el camino C3, se encuentra con una bifurcación donde una callejuela le lleva al camino C1 y la otra callejuela le lleva al camino C2. En el apartado A nos piden: calcula la probabilidad de que no salga del laberinto. Bien, bueno, antes de empezar a resolver este apartado, pues vamos a anotar los datos que tenemos en el enunciado. Y bueno, lo primero que nos dicen es que tenemos tres caminos: C1, C2 y C3. Bien, entonces tenemos C1, C2 y C3. Con respecto a C1, nos dicen que es un camino que no tiene salida, ¿vale? Donde no hay salida. Con respecto a C2, nos dicen que es un camino que siempre va a dar lugar a una salida, ¿vale? Bien, y con respecto a C3, lo que nos indican es que en C3 se produce una bifurcación. Bien, eso quiere decir que el camino pues se divide en dos partes, en dos callejuelas, como nos dicen. Bien, se divide en dos callejuelas. Bien, y bueno, pues en una de las callejuelas no hay salida, o va a dar en este caso al camino C1, por lo tanto no hay salida. Y la otra de las callejuelas va a dar al camino C2, donde aquí hay salida. Bien, y bueno, pues nos dicen: calcula la probabilidad de que no salga del laberinto. Bien, denominemos el suceso X como no salir del laberinto. Bien, por tanto, lo que nos piden en el apartado A es averiguar la probabilidad de X. Bien, para averiguar la probabilidad de X podemos usar el teorema de la probabilidad total. Bien, y bueno, el teorema de la probabilidad total, como sabemos, es una suma de intersecciones, bien, de probabilidades de intersección. Bien, esas intersecciones pues serían las siguientes. Sería la probabilidad de que elija el camino 1 y no encuentre la salida, más la probabilidad de que elija el camino 2 y no encuentre la salida, más la probabilidad de que elija el camino 3 y no encuentre la salida. Bien, si desarrollamos todas esas probabilidades a través de la regla del producto, pues aquí tendríamos que esto equivale a la probabilidad de elegir el camino C1 por la probabilidad de no salir condicionado a haber escogido el camino C1, más la probabilidad de escoger el camino C2 por la probabilidad de no salir sabiendo que ha escogido el camino C2, más la probabilidad de escoger el camino C3 por la probabilidad de no salir sabiendo que se ha escogido el camino C3.
Bien. Bueno, pues vamos a calcular esta probabilidad. La probabilidad de seleccionar el camino C1. Tenemos 3 posibles caminos, por tanto es de 1/3. Si escogemos el camino C1, pues la probabilidad de salir es... la probabilidad de no salir es de 1, ¿vale? Porque ese camino nunca da lugar a la salida. O sea que no salimos seguro. Bien, más la probabilidad de elegir el camino C2, 1/3. Y luego sería, habiendo elegido ese camino, la probabilidad de no salir. Como el camino 2 siempre da lugar a la salida, pues la probabilidad de no salir es 0. Bien, más la probabilidad de escoger el camino C3, que es 1/3, por una vez que está dentro del camino C3, ¿qué probabilidad hay de que no salga? Bueno, pues como nos encontramos con la bifurcación y en esa bifurcación hay una que da lugar a la salida y la otra no da lugar a la salida, pues la probabilidad en ese caso de no salir sería de 1/2. Bien, bueno, pues si desarrollamos este cálculo, tenemos que esto nos da 1/2. Bien, por tanto esa es la probabilidad correspondiente a lo que nos pide en el apartado A, es decir, a que no salga del laberinto. Bien, vamos al apartado B. En el apartado B, lo que nos piden es, sabiendo que salió del laberinto, bien, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya hecho por el camino C3? O sea, sería la probabilidad de escoger el camino C3 sabiendo que no salió del laberinto. Perdón, sabiendo que salió del laberinto, ¿vale? Por eso ponemos aquí no X. Bien, bueno, pues para resolver este ejercicio tenemos que aplicar el teorema de Bayes. Bien, y sabemos que esto lo podemos escribir como la probabilidad de intersección entre C3 y no X dividido por la probabilidad de no X. Bien, si aplicamos la regla del producto en el numerador, pues lo que nos queda es la probabilidad de escoger el camino C3 por la probabilidad de no salir del laberinto sabiendo que ha escogido el camino C3. Bien, y en el denominador pues tenemos la probabilidad de no salir, la probabilidad de salir del laberinto. Bien, bueno, pues si vamos sustituyendo los datos que tenemos que el numerador sería la probabilidad de escoger el camino C3, 1/3, por la probabilidad de que escogido el camino C3, pues salga del laberinto. Bien, bueno, pues si escogía el camino 3, veíamos que había dos posibilidades. Una era salir y otra era no salir. Luego la probabilidad de salir en ese caso es de 1/2. Bien, y la probabilidad de salir del laberinto, pues lo podemos calcular por la propiedad de la probabilidad del suceso complementario. Como la probabilidad de no salir es de 1/2, lo hemos calculado en el apartado A, la probabilidad de salir también será de 1/2. Bien, bueno, pues si simplificamos esto de aquí, tenemos que la probabilidad que nos piden en este apartado B es de 1/3. Bien, bueno, pues con esto ya tenemos terminado el ejercicio y por tanto pues vamos a dar por concluido el vídeo. Sencillamente para despedirme, mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el próximo vídeo. Nada más por mi parte y hasta luego.